Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la regresión lineal simple con Brian Javier Zamarón Moncada, Andrea Lisset, Diego Vargas y Cristian Alexis. Y vamos a hablar primero qué es la regresión lineal simple. La regresión lineal simple es un método estadístico que se utiliza para modelar la relación lineal entre una variable independiente x y una variable dependiente y. En el contexto de la probabilidad, la regresión lineal simple puede aplicarse para entender y predecir la relación entre dos variables aleatorias. El objetivo de la regresión lineal simple es encontrar la ecuación de la línea recta que mejor se ajusta a los datos observados. Esta ecuación tiene la forma que es igual a y igual a a más b por x. Y es la variable dependiente antes mencionada, x es la variable independiente, b0 o beta 0 es la intersección o término constante, beta 1 es la pendiente de la línea de regresión que representa el cambio en y por un cambio unitario en x. E es el término de error que captura la variabilidad no explicada por la relación lineal y representa la aleatoriedad. El objetivo de la regresión lineal es encontrar los valores de b0 y b1 que minimizan la suma de los cuadrados de los errores. Esto se le conoce como el método de mínimos cuadrados. Un ejemplo o un ejercicio que vamos a hacer ahorita es, supongamos que tenemos un conjunto de datos que representa la relación entre las horas de estudio, que en este caso vamos a decir que es x, y las calificaciones obtenidas, o sea, y, por un grupo de estudiantes. Queremos ajustar un modelo de regresión lineal simple a estos datos para predecir las calificaciones basadas en las horas de estudio. Para esto vamos a calcular la pendiente usando su fórmula y calcular la intersección usando obviamente su fórmula. Tenemos obviamente aquí a x con sus respectivos 5 valores, tanto en x como en y. Encontramos las fórmulas, que la fórmula anteriormente dicho de b0, ahora digamos que su fórmula va a ser y media o y promedio menos b1, que en este caso primero debemos encontrar b1 por el promedio de x. b1 ¿cómo se saca? Bueno, fácilmente en la sumatoria de la variable x menos el promedio de x por la variable y menos el promedio de y entre la sumatoria de x menos el promedio de x elevado al cuadrado. Y bueno, aquí tenemos los datos antes mencionados de x y y. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, calcular el promedio de las variables. Ese es un punto y anteriormente ya lo hemos visto, que es la media, que son la sumatoria de los datos anteriores entre la cantidad de datos, que son 5 datos en total. Nos da un total de 6. Hay que encontrar para las dos, para la variable independiente y dependiente. En el caso de y, tenemos que hacer igual, lo mismo, la sumatoria de 60, 65, 73, 80 y 85 entre 5, que nos da un promedio de 72.6. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular las desviaciones respecto a la media, que es x menos el promedio de x, que en su llegado caso, pues, es decir, 2 menos el promedio de x, que es 2 menos 6. Por eso nos da 4. Luego 4 menos 2, 4 menos 6 nos va a dar a menos 2. Y así sucesivamente. Al igual que el valor de y menos y media, o el valor de y menos el promedio de y, nos va a dar los siguientes valores, que son menos 12.6, menos 7.6, 0.4. ¿Por qué? Porque estamos restando el valor de y menos el promedio, que es 72.6. Por eso nos dan esos valores negativos. Después de encontrar las desviaciones respecto a la media, encontramos el producto de esas desviaciones, que es x, la variable x,
menos el promedio de x por la variable y menos el promedio de y, que en este caso nos sale una serie de números. Obviamente son 5 datos, que son 50.4, 15.2, 0, 14.8 y 49.6. Para simplificar mejor esto, vamos a hacer la sumatoria de todos esos datos y nos dará un total de 130. Más adelante explicaré el por qué hice esto. Bueno, el siguiente paso es calcular el producto de las desviaciones al cuadrado, pero solo para x. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a sacar lo que es b1 y b0. Ahora, ¿cómo se saca el cuadrado? Bueno, pues simplemente es x, la variable x, menos el promedio de x, elevando todo eso al cuadrado. Que si nos damos cuenta es utilizando menos 4 elevado al cuadrado va a dar 16. Menos 2 elevado al cuadrado va a dar 4. 0 elevado al cuadrado va a dar 0 y así sucesivamente. Y para simplificar aún más el siguiente proceso, vamos a sumar esta cantidad de datos que nos van a dar a 40. Pero bueno, y antes dicho, recordemos que para sacar B1 o beta 1, hay que hacer la siguiente fórmula, que es igual a la sumatoria de la variable de x menos el promedio de x por y menos el promedio de y, entre la sumatoria que anteriormente les dije, por eso lo íbamos a necesitar, la sumatoria de x menos el promedio de x elevado al cuadrado, que si nos damos cuenta fueron los datos anteriormente dichos, que son 130 entre 40. Para simplificar esto es 3.25. Bueno, tenemos B1. ¿Qué pasa con B1? B1 lo ocupamos para B0. B0 es igual a y promedio o y media menos B1 por x promedio o x media, que en términos es 72.6 menos el valor que nos dio anteriormente en B1, que es 3.25 por 6. Simplificando todo esto es 52.35 y encontramos que y, como anteriormente dijimos la fórmula, y es igual a más b por x. Entonces decimos que tenemos que y es igual a 52.35 más 3.25 por x. Y como dato importante, es importante señalar que la regresión lineal simple asume que la relación entre las variables es lineal y que los errores son independientes e idénticamente distribuidos, o en otras palabras, I y D. Además, la regresión lineal simple es un caso especial de la regresión lineal múltiple, que involucra más de una variable independiente. Y bueno, su fuente de información es el siguiente libro, que es La probabilidad y estadística aplicadas en la ingeniería, segunda edición, obra original publicada en 2021 por M. Ross, C. en 1996. Sería todo por mi parte. Muchas gracias y disculpen la molestia.